Vamos a ver, empecemos con la presentación. En septiembre del año pasado, la revista Electrical Construction and Maintenance, cada cierto tiempo, es una revista de Estados Unidos especializada en todo el tema eléctrico. Cada cierto tiempo ellos desarrollan una encuesta entre las 50 empresas eléctricas, contratistas y de diseño más grandes de los Estados Unidos. Lo interesante es que ellos presentan los resultados de las encuestas que efectúan entre estos top 50 de las empresas eléctricas y mostró específicamente en aquellos tópicos donde ellos necesitaban que los empleados necesitaban más entrenamiento. Casualmente en el tercer puesto de ese ranking aparecía el tema de iluminación y control de iluminación. Eso es lo que nos ha motivado en realidad pues a desarrollar estas capacitaciones en este tema, que es muy apasionante y a la vez hay muchas lagunas en este tema. Por eso hemos pretendido desarrollar este primer curso, ¿verdad? Veamos, este es un estudio que hizo una gran consultora llamada McKinsey & Company entre el año 2011 y 2012, que mostraba cuál era la composición del mercado global de la iluminación por sectores. Aquí a la izquierda tenemos todo lo que corresponde a el sector. Vamos a ver si pongo aquí uno para resaltarlo un poquito más. Creo que ahí se ve. Este es en el 2012 por sector de aplicación de la iluminación. Por ejemplo, aquí tenemos residencial, oficina, retail. Retail viene a ser lo que es tiendas, comercio, hotelería, industria, alumbrado público y la iluminación arquitectónica. Cada uno de estos colores representa un tipo de fuente de luz, ¿eh? Desde el azul más oscuro, que representa la iluminación incandescente, hasta el color naranja arriba, que corresponde a la proporción del LED. ¿Eh? Entonces vean que en el mercado residencial prácticamente el LED solo representaba el 13% de el mercado mundial de iluminación. Por ejemplo, en el lado de oficina, prácticamente el 70% del mercado de iluminación era fluorescencia, mientras que el LED solo representaba el 11%. ¿Verdad? Interesante otro sector, el alumbrado público. El 83% de ese mercado correspondía a lámparas de HID, es decir, sodio de alta presión, halogenuros metálicos, ¿verdad? Mientras que el LED solo representaba el 9%. Aquí tenemos a la derecha una proyección que hacía esa misma consultora para este año 2020, claro, sin COVID, valga la aclaración, ¿eh? ¿Okay? Entonces, aquí nos mostraban ellos que el mercado residencial, el 73% de la iluminación que se iba a vender en el sector residencial iba a ser LED, o sería LED. ¿Eh? Por ejemplo, en oficina ya casi el 50% sería LED y el otro 48% LED prácticamente y 47% fluorescencia lineal, ¿verdad? Los fluorescentes lineales, digamos, T8, por decir algo, ¿no? Tecnología T8, que es la que más ampliamente se ha utilizado. En el sector de retail, el LED iba a llegar a ser este año el 70% de todo el mercado de iluminación en este sector. Sectores como el alumbrado público, 74% estaba proyectado que iba a ser LED. ¿Verdad? En iluminación arquitectónica, curiosamente, en el 2012, el 56% era LED, o sea, tenía una participación importante en el LED. ¿Y por qué en la iluminación arquitectónica? Porque la iluminación arquitectónica es un tipo de iluminación en donde la mejor estrategia para hacer una iluminación arquitectónica agradable es utilizar fuentes de luz que no se puedan ver, que sean invisibles ante las personas que están observando la fachada. Sin embargo, el efecto de la luz sí sea posible observarlo. Eso califica perfectamente el LED, puesto que son, por lo general, luminarias que tienen perfiles bajos, que son fáciles de esconder en la fachada de un edificio, pero a la vez permiten mostrar el efecto de luz. Que en el 2020 se proyectaba que para ese sector de la iluminación arquitectónica, el 87% iba a ser LED, lo cual no es nada despreciable. Esta otra filmina que les presentamos aquí es más o menos para ver dentro del mercado del LED cómo ha ido evolucionando, cuál era la proyección desde el 2012 hasta el 2017 por tipo de LEDs. Es decir, vean que la composición, bueno, lógicamente es un mercado que va en ascenso, que iba en ascenso,
bastante pronunciado, pero la composición, sobre todo la barra de color naranja y la barra de color verde, corresponden a los LED de potencia. ¿Eh? Y vean que hay una tendencia muy fuerte de crecimiento al LED de potencia. Es decir, este es el LED que ha potenciado y realmente, literalmente, ha potenciado el mercado de la iluminación en los últimos años. Aquí hay otra curva que es sumamente interesante. Muestra el mercado mundial de la iluminación general en el decenio 2010 a 2020, hecho por la misma consultora de McKinsey. Aquí lo interesante es, sobre todo, observar la composición en cada uno de los años. ¿Verdad? Lo que vemos aquí en color naranja correspondería a la participación del mercado, del submercado, digámoslo así, de luminarias. El color un poquito naranja, un poquito más clarito, digámoslo así. Este de acá sería la participación del mercado de lámparas o de fuentes de luz. Y el que vemos aquí en celeste claro sería el mercado de los drivers o equipos auxiliares para el funcionamiento de las fuentes de luz. Y lo interesante es la última componente, que son los sistemas de control de iluminación. Vean que la participación de los controles de iluminación en la composición del mercado de iluminación general en el mundo ha ido aumentando considerablemente en este tracto de 2010 al 2020. Es decir, aquí estamos observando una tendencia muy interesante en el mercado de iluminación. Mucho de esto propiciada por el mismo LED. Y esa es la parte interesante. La siguiente filmina, lo que quiero es proyectarles una línea de tiempo para ubicarnos más o menos en el tiempo, cómo han evolucionado las fuentes de luz, las principales fuentes de luz y sobre todo, principalmente lo que hemos denominado la era del LED. ¿Verdad? Desde 1878, en que Edison desarrolló la lámpara incandescente, en 1936 la lámpara fluorescente, hasta que llegamos a 1970, cuando se desarrolla el primer LED, que el primer LED que se desarrolló fue el LED rojo, LED de baja potencia. No es sino hasta 1990 cuando se desarrollaron los primeros LED de alta brillantez, entre comillas, básicamente los LED rojo, naranja y amarillo. Cuando hablamos de alta brillantez, estamos hablando de que ya son unos LED que producen un flujo luminoso ya importante, ¿ok? No la primera generación de LEDs de los años 70, que eran un LED típicamente de estos de 5 milímetros que producen menos de 10 lúmenes cada LED, ¿ok? Ahora, en 1995 empieza ya el antecesor de la explosión del LED, que es el desarrollo de los LED azul, principalmente azul, aunque también se desarrolla el verde. 1995, ojo la fecha, ojo la fecha. En 1998, no aparece en esta línea de tiempo, pero en 1998, Philips, que ahora se conoce bajo el nombre de Signify, en 1998, LED desarrolla el primer LED blanco de uso comercial, pero no es sino hasta el 2002 que se lanza oficialmente al mercado. Y ya es un LED que tiene una eficacia, aquí dice eficiencia, pero el término correcto es eficacia de 17 lúmenes por watt. Aprovecho para explicar qué es ese concepto de los lúmenes por watt. Los lúmenes por watt es un parámetro propiamente de las fuentes de luz que nos indica cuál es la cantidad de luz que produce una fuente de luz por cada watt de energía eléctrica que toma de las líneas. En ese momento, en el 2002, vean que estamos hablando del 2002, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Esos LED blancos tenían una eficacia de 17 lúmenes por watt, que es más o menos la eficacia que tiene una lámpara incandescente. Es decir, todavía era maluca, por decirlo así. En el 2005 ya se desarrolla un LED con una eficiencia de 70 lúmenes por watt, que no está nada mal. Ya es comparable a un fluorescente, a una lámpara fluorescente lineal, ¿ok? Y no es sino hasta el 2011, y vean que lo resalto acá, en el 2011, cuando ya la industria de la iluminación logra desarrollar un LED blanco con una eficacia de 130 lúmenes por watt, es decir,
al nivel de uno de los mejores fluorescentes, por decirlo así, de lo mejor de la fluorescencia lineal. A partir de ese punto, por eso quise poner esta filmina, porque a partir del 2011, estamos hablando de hace 9 años, hace poquito, ahí es donde empieza realmente la explosión de lo que es la iluminación. Esta gráfica a mí me encanta, porque esta gráfica resume lo que está pasando en la industria de la iluminación desde el 2015 hasta este año y lo que viene. Hay una primera ola, vean que tiene forma de ola. La primera ola se conoce con este término, un anglicismo, la LEDificación, que es a partir del 2011, cuando ya logramos desarrollar fuentes de luz de LED con una eficacia comparable con la de los mejores fluorescentes lineales, es cuando ya explota la aplicación del LED en la iluminación. Ya tenemos LED blancos que producen un flujo luminoso decente como para poder desarrollar luminarias para diferentes aplicaciones. En ese momento, la variable más importante que tenía el mercado de la iluminación era buscar la eficiencia energética por medio de la variable eficacia. Entonces ahí fue que fue creciendo, fuimos mejorando, logrando cada vez un poquito más de eficacia, más alto, ya superamos el año pasado los 200 lúmenes por watt en chip de LED, ¿ok? Bien, perfecto, excelente. Esa es como la primera ola, pero al avanzar este quinquenio 2015-2020, aparece por ahí una segunda ola de la iluminación. ¿Producto de qué? Producto de que tenemos una fuente de luz que básicamente es electrónica. Es electrónica, por eso se le conoce como iluminación de estado sólido. Entonces ahí aparece el desarrollo de los sistemas de iluminación inteligentes, que es la segunda gran ola de la iluminación que todavía está vigente, totalmente vigente y en crecimiento, en donde ya buscábamos una sustentabilidad del sistema de iluminación, ya no solamente la eficacia luminosa, la eficiencia lumínica, la eficiencia energética de la luz, sino que ahora la potenciamos más al incorporar sistemas inteligentes, al hacer interfaces fácilmente entre el sistema de iluminación y otros sistemas de control de la energía, con protocolos que ya conocemos como el KNX y otra serie de protocolos de control de energía, en donde ya incorporamos sin ningún problema fácilmente a la iluminación, en donde la iluminación, por el hecho de ser el LED, un componente que funciona con corriente directa, fácilmente lo podemos incorporar a los sistemas de energías renovables, como los sistemas fotovoltaicos, como los sistemas de energía eólica. Entonces eso crea otra segunda ola dentro de la industria de la iluminación que todavía está vigente. Ya casi terminando este quinquenio 2015-2018, aparece una tercera ola. Esa tercera ola es producto de las dos anteriores, de tener ya más maduro la LEDificación del mercado, que dicho sea paso, esa LEDificación agarró, yo siempre se lo digo a los estudiantes en el curso de iluminación, agarró a la industria de la iluminación con los pantalones caídos, es decir, agarró a la industria de la iluminación con poca normativa en el tema de los LEDs, por precisamente la explosión increíble que fue esta tecnología, pero que ya poco a poco, en los últimos años, lo hemos ido corrigiendo a nivel de normativa internacional en lo relativo al LED, y todavía estamos desarrollando la normativa, porque todavía nos falta desarrollar más. Entonces ya hay un tercer enfoque, que es el enfoque que está ahorita vigente en la industria de la iluminación, que ya no nos interesa tanto la eficiencia energética, pues ya está superado por la misma naturaleza de la fuente de luz, donde la sustentabilidad está garantizada, porque ya tenemos una fuente de luz que no contiene mercurio, como la mayoría de las fuentes de luz que tradicionales, la fluorescencia, la HID, ¿no? Ahora nos vamos a concentrar en esta gran variable. Esta es la variable estratégica del mercado de iluminación. La luz para el bienestar del ser humano. Y ahí es donde nace lo que se llama el Human Centric Lighting, que lo voy a definir más adelante. Es decir, toda esta evolución de la iluminación en este quinquenio y para los próximos 5 años y más allá, va a estar enfocado en aumentar la calidad de vida de las personas. Y ese es el enfoque estratégico
que está manejando el mercado de la iluminación actualmente. En enero de este año, la revista Lighting Design and Applications, que es la revista de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de los Estados Unidos, aunque ya es internacional, ya no es de Estados Unidos, que tiene su sede en Nueva York, saca siempre en enero de cada año un reporte de cómo va el mercado de la iluminación. Claro, esto fue antes del COVID, pero no importa. Tampoco es que crean que esto va a afectar significativamente lo que aquí se dice. Realmente no. Entonces, ahí van a aparecer las áreas maestras en las cuales se está moviendo el mercado de la iluminación. La primera es el Smart Lighting o la iluminación inteligente, que en el 2017 a nivel mundial estábamos hablando de un mercado de 651 millones de dólares. Y se previó en ese momento, en enero de este año, en este informe que publica esta revista, que para el 2026 vamos a tener 4.5 billones de dólares, es decir, un crecimiento de 700% en los próximos 10 años, a partir del 2017. Es decir, aquí hay una tendencia enorme, propiciada básicamente por las dos olas que mencionamos anteriormente. Entonces, ahí aparece el Internet de las cosas, ¿verdad? Aquí vemos una definición, o sea, que es un concepto que trasciende más lo tecnológico, y que se refiere más a miles y millones de objetos conectados digitalmente. El objetivo es que la mayoría de los objetos estén permanentemente conectados a Internet para mejorar su funcionalidad, entre otras utilidades, incluyendo aquellas que van más allá de un uso particular de un aparato. Y por supuesto la iluminación aquí está incluida. Entonces, algunos de los principales actores en el mercado de la iluminación que le han apostado a la Internet de las cosas o la iluminación inteligente está Signify, que es Philips Lighting, que es de los Países Bajos, Legrand, S.A. de Francia, Acuity Brands de Estados Unidos, que ahorita vamos a ver un video, General Electric, Osram de Alemania, Zumbatel, que es de Austria, Hubel Incorporated, que es otro grupo de iluminación de Estados Unidos, Daylight PLC del Reino Unido, Ideal Industries, que es de Cree Lighting, que es de Estados Unidos, y Schneider Electric de Francia, entre algunos otros. Veamos, les voy a compartir un video, les vamos a compartir un video de Hubel Lighting, para que vean cómo ellos están apostando a este tema. Espero que lo podamos ver bien. Vamos a ver. Vamos a proyectar. Lighting has always been at the forefront of technological advances, all the way back to the earliest days with fire, and then moving forward to Edison developing the whole modern electrical grid. My name is Greg Carter, and I'm the Vice President and General Manager of Atrius, which is Acuity Brand's Internet of Things business. We deliver IoT solutions leveraging lighting as a platform. Wherever there's people, there's lights. And lights are located in a dense sensor grid, so they're always in the right location to be able to gather data from the world around them. When enabled with the right technology, lighting networks are a perfect place to embed sensors and collect data to feed IoT solutions. It creates this massive and ubiquitous sensory network, and we take that sensory network and feed it into our cloud platform, where we transform the raw data into really powerful software services like indoor positioning and space utilization. Our indoor positioning solutions are being used by retailers for a whole variety of use cases to improve the shopper experience. We've all gotten used to having mapping applications on our phones. So what if we could bring that mapping technology indoors? Well, that's exactly what we did when we developed our indoor positioning solution. That was the problem we were trying to solve. For example, imagine walking into a retail store and pulling up your store's loyalty app and putting your shopping list in, and then having all of those items show up on a map with a blue line that takes you the optimal path through the store. Space utilization is a solution where we're able to leverage occupancy data coming from lighting control systems, and then be able to use that data to deliver a rich set of analytics that help our customers to better utilize their space. One example is that they're better able to come up with strategies to be able to reconfigure existing space to optimize the number and the size of existing conference rooms to make sure that their employees are never wasting time looking for spaces to meet. We're at a unique point in history where building owners face a critical choice. Over the next few years, millions of lights will be converted to LED with lifespans of 10 years or more. So the choice that you make in luminaires will be with you for a long period of time. By choosing Atrius-enabled luminaires and lighting control systems, you future-proof your investment and build a sensory network that can power your business for years to come.
Bien, entonces vemos aquí que ya no es tan solo importante el tema de tener un sistema de iluminación simplemente para iluminar un espacio, sino que además es una terminal de recolección de datos de cómo está la ocupación de un espacio, de, por ejemplo, cuál es en un local comercial, por dónde se está desplazando la gente dentro del local comercial, el mismo, están utilizando, vean que los consumidores están usando una aplicación y de pronto en el mismo teléfono les aparece una promoción. En el pasillo tal, ahí hay una promoción de X producto, ¿verdad? Entonces, ya realmente las fábricas le están apostando más a esto que casi que a desarrollar luminarias. Ya las principales fábricas no están tan interesadas como sacar supermodelos nuevos de luminarias, sino que le están apostando, como en este ejemplo que vimos del grupo Acuity Brands, que desarrolló Atrios, que es una aplicación exclusivamente de Internet de las Cosas. Y igual ha hecho Signify, igual ha hecho General Electric y las que mencionamos aquí también. Entonces vean que esta es una tendencia realmente bastante fuerte. Ahora, el otro grupo, la otra variable importante que mencionábamos, que era la luz y la salud y el bienestar del ser humano. Esta revista nos dice que para el 2018 el mercado del Human Centric Lighting, que ahorita vamos a definir qué es eso, era de 1.2 billones de dólares y se estima que para el 2025 va a ser de 6 billones de dólares. Es decir, un crecimiento de 5 billones de dólares en los próximos 7 años. Ahora, básicamente, así, a grandes rasgos, ¿qué es esto del Human Centric Lighting? El Human Centric Lighting es básicamente lo que dice este eslogan de aquí, iluminar para la gente. Es decir, que en el centro del sistema de iluminación es la persona, es el ser humano. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Vamos a poner un video aquí, un video para demostrativo de una fábrica de LEDs del grupo Seoul Semiconductors que sacó un nuevo chip orientado hacia este segmento del Human Centric Lighting. Vamos a compartirlo para que lo vean, para que más o menos vean el concepto. Vamos a verlo acá. How have humans interacted with light? 4 million years ago, sun. 500,000 years ago, fire. 3 BC, candle. 1879, incandescent lamp. 1936, fluorescent lamp. 1996, LED. When humans developed artificial light 80 years ago, there was a major shift in the spectrum of the light environment surrounding us. Humans experience light through the interaction of our eyes and our brain. The light signals entering our eyes are recognized as shape and color by our brains. These light signals control our body clock, which plays an important role in maintaining our biofunction. This mechanism of control is based on the spectrum of sunlight and its daily variations. It has been reported that the disruption of biological rhythms influences our sleep, lifestyle diseases, and healthy lifespan of the elderly. This issue is receiving increased worldwide attention. As technology advances, our lives have expanded and diversified in terms of time and space. Due to this diversification of work habits and lifestyle, our exposure to artificial light during the night is causing our society to lose its circadian rhythm. However, the interaction of humans with natural light and its daily rhythm is still rooted in our DNA. There is now a new lighting technology for human well-being.
Sunlight provides light that closely matches natural sunlight and can be used to mimic its daily variation, to more closely align with natural human circadian rhythms. Our biological rhythms change with the quality of light, which in turn affects our physical response. Sunlight brings us back to nature through higher quality light. Sunlight. Bien. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la otra gran tendencia, que es la que tiene que ver con el Human-Centric Lighting. Espérense un momentito. Un momentito. Vamos a ver. Voy a otra vez la presentación. Voy de nuevo a compartir. Eso me hizo acá. Listo. Ok, entonces básicamente lo que hace el Human-Centric Lighting o el concepto de Human-Centric Lighting es adaptar el sistema de iluminación artificial, variando ¿qué? Variando la intensidad de la luz en un espacio de trabajo, en una fábrica, en una escuela, en una universidad, de acuerdo a las variaciones que normalmente sigue la luz del día desde el amanecer hasta el atardecer. A lo largo del día, la luz solar va variando su temperatura de color y su intensidad. Temperatura de color es un concepto que utilizamos en las fuentes de luz para describir el grado de amarillantamiento o de blancura que tiene una fuente de luz. Y es básicamente la temperatura a la que hay que aplicarle a un cuerpo vamos a ver, a un cuerpo de referencia llamado cuerpo negro para que ese cuerpo emita una luz con la misma tonalidad de color que tiene la fuente de luz. Entonces, por ejemplo, una fuente de luz incandescente, estamos hablando de 2800 Kelvin. Se mide en Kelvin, es la unidad de medida. Una temperatura neutra, podemos estar hablando entre los 3500 y los 4500 Kelvin. Una luz fría de 5000, 6500 o más Kelvin. El concepto del Human-Centric Lighting se centra en lo que se llama el ciclo circadiano que todos los seres humanos tenemos. Es decir, que a lo largo del día, cierta glándula llamada glándula pituitaria emite o produce ciertas hormonas que regulan, principalmente la melatonina, que regulan todo el sistema hormonal de una persona, como lo estamos viendo acá en esta filmina que tenemos acá. Entonces, ¿qué es las necesidades de luz y cómo se configuran estas aplicaciones? Bueno, que en la mañana lo ideal deberíamos tener una luz fría, es decir, una luz con una temperatura de color cercano a los 6500 y de alta intensidad. ¿Para qué? Para que ese tipo de luz lo que hace es volver a la persona más energética, más activa. En la tarde ya una luz neutra con una alta intensidad. Por la noche ya deberíamos tener una luz cálida, es decir, como las lámparas incandescentes, una temperatura de 2700 Kelvin aproximadamente y de baja intensidad. Y se supone que en la noche deberíamos acostarnos sin luz, nada de luz, ¿ok? Porque la glándula pituitaria posee células fotosensibles al igual que la retina de los ojos. Y principalmente la melatonina se ve afectada por la luz y principalmente por las longitudes de onda cortas del espectro visible, es decir, los azules y los violetas, que casualmente las fuentes de luz más frías tienen más de esa componente espectral dentro de su luz, dentro de su espectro de emisión. Este tipo de aplicaciones se ha probado exitosísimamente a nivel de escuelas, universidades, hospitales, hogares de personas de la tercera edad, en hogares, oficinas y fábricas. El gran concepto en Human-Centric Lighting es que necesitamos la luz correcta, en el lugar correcto, en el momento adecuado para apoyar nuestras actividades. Entonces, ese es el concepto de Human-Centric Lighting, es decir, es aprovechando, y en esto la tecnología de LED obviamente está para esto, y también complementada con los sistemas de control de iluminación, lo que permite hacer patrones como el que estamos viendo ahí, que a lo largo de una jornada de trabajo vamos modificando la intensidad de la luz, y no solo la intensidad de luz, la temperatura de color de la iluminación. Esto solo es posible hacerlo con el LED.
no se puede hacer con una fuente de luz tradicional. ¿Okay? Entonces, ese es el otro gran concepto. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Según la consultora de mercado Markets and Markets, después del COVID-19 se estima que el tamaño global del mercado global de la iluminación inteligente, del Smart Lighting, crecerá a 9.4 mil millones de dólares en el 2020 y se proyecta que alcance 24.2 mil millones de dólares para el 2025. Es decir, que va a seguir creciendo a una tasa compuesta anual del 21% prácticamente. Ahora, se estima igualmente que esta proyección del 2025 disminúa en un 21% por el efecto de la misma pandemia, ¿no? Entonces, ahora tiene su parte positiva esto en el mercado de la iluminación, porque los principales factores que van a impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años, sobre todo el mercado de la iluminación inteligente, se ven afectados por una creciente demanda de aplicaciones de iluminación especializadas, como la horticultura y la iluminación para la desinfección, la iluminación con radiación ultravioleta. ¿Por qué? La necesidad de una gran cantidad de instalaciones de atención médica para tratar a un número cada vez mayor de pacientes y la creciente demanda de áreas estériles en la industria farmacéutica, todo eso va a propiciar el crecimiento del Smart Lighting, que aquí lo vemos en esta proyección, en donde podemos ver que sí, efectivamente, bueno, esta era la línea que veníamos proyectando, a esta de acá. Sin embargo, bueno, por lo del COVID, pues vino un bajonazo, pero igual va a seguir creciendo, ¿verdad? Ahora, todo este tema de la radiación ultravioleta, que es lo que está de moda ahora, es como la gran moda, todo el mundo anda como atacado, buscando a ver cómo consigue luminarias de este tipo, es el aprovechar la radiación ultravioleta para la desinfección, ¿ok? Básicamente es una microcápsula de lo que es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta se divide en tres bandas principalmente. La banda A, que va entre los 315 y los 400 nanómetros, ¿verdad? Que es la banda donde está, por ejemplo, la luz negra, la luz esta que utilizamos para jugar, ¿verdad? Para hacer efectos de luz, ¿verdad? Que es una tipo de radiación que no es perjudicial, ¿verdad? Luego tenemos la banda B, la VB, de 280 a 315 nanómetros, que es una banda de longitudes de onda de radiación ultravioleta que normalmente es bloqueada por, vamos a ver, por la atmósfera, ¿verdad? Por la ionosfera de la atmósfera. Y tenemos la banda C, que va entre los 200 y los 280 nanómetros. Esta banda es la que realmente es desinfectante, es la que realmente mata a los microorganismos, ¿verdad? Ahora, la banda B también tiene una ventaja y es la que nos facilita la producción de vitamina D también en el ser humano. Ahora, se ha desarrollado una serie de recomendaciones en la industria de la iluminación para más o menos contener un poco el mercado. Sí, ok. El uso de la radiación ultravioleta C como un elemento germicida no es nuevo. Esto ya existía en la industria de la iluminación desde hace años, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ahora, con esto del virus, pues se ha dado una explosión de soluciones de iluminación para atacar este tema. Entonces, las entidades internacionales están emitiendo comunicados para educar a la población de qué es lo que debemos tomar en cuenta, porque la radiación ultravioleta C, esta sí es peligrosa cuando se expone un ser humano a esa radiación. Es decir, que si yo me voy a trabajar con fuentes de luz dentro de este rango espectral, dentro de estas longitudes de onda, pues tengo que tener ciertas consideraciones de seguridad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay documentos como esta guía técnica que emitió el consorcio CICAD europeo, o estas recomendaciones generadas por la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Estados Unidos, o la misma Comisión Internacional de Iluminación, que también mostró el 12 de mayo de este año su posición respecto a la radiación ultravioleta y a los posibles riesgos que podría ocasionar. Vamos a ver un ejemplo, nada más un pequeño video. Voy a mostrarles un pequeño video para que vean algunas aplicaciones relacionadas con esto de la radiación ultravioleta. Un pequeñito video, son pequeñitos todos, menos de 2 minutos. Veamos, por ejemplo, este robot que nos permite... SteraPro is a UVC disinfection robot.
It is intended to reduce hospital infections on a whole new level. And when used preventively, infections can drop by 30% or more. It upgrades your manual cleaning process with extremely simple automated contactless disinfection. SteraPro is designed in the way that any hospital can start using it immediately, and only 5 to 15 minutes is needed to completely disinfect the room. It is mobile, so you can use it in any location, from operating theatres and ICUs, patient rooms, and even in ambulance vehicles. The robot is controlled through a smart app, assuring only authorized operators can use it. It automatically detects the room size, which eliminates the chance of human error. The operator simply selects the correct disinfection time by covering the whole room. After that, everything is automated, and the operator can spend their time on other assignments. With its powerful lamps, it easily reaches high-touch surfaces, furniture, surgical lights, door handles. Nothing is out of reach of SteraPro. The robot features motion sensors that shut down the device if anybody walks into the room, preventing unwanted exposure to the UVC. When finished, a notification is displayed. And that's it, ready to move to the next place, making contactless disinfection a preventative procedure in your hospital. Be the future. Easily reduce hospital infections with SteraPro. Bien. Ok. Bueno, esta es la otra gran tendencia que tenemos en el mercado de iluminación en este momento. Vamos a continuar con la presentación. Ok. Luego viene todo lo que es la iluminación aplicada a la horticultura, que es otra gran tendencia también. Vean que el documento de enero del 2020 del IESNA, o del IES, nos decía que el mercado global de iluminación de horticultura iba a crecer anualmente un 20.6%, es decir, que iba a pasar de 2.43 billones de dólares en el 2018 a 6.21 billones de dólares en el 2023. En este caso, este es otro campo en donde ya existía desde hace años, ya existían fuentes de luz tradicionales, sobre todo fuentes de luz HID o fluorescentes, o fluorescencia, que se utilizaba para lo que era iluminación en horticultura para mejorar el desempeño de la floración y de la gestación de plantas. Pero el LED también, una de las particularidades que tiene es que yo puedo controlar exactamente en qué grupos de longitudes de onda quiero emitir energía. Y esa es una particularidad que solo el LED tiene.
que no la tienen las fuentes tradicionales. Entonces, en el caso del LED, básicamente lo que uno aprovecha es este perfil de absorción de luz que tiene la clorofila A y la clorofila B, que básicamente tiene sus picos de absorción en las longitudes de onda de los azules y de los rojos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que se desarrollan luminarias que emitan en esos dos rangos de longitudes de onda, precisamente donde el proceso de la fotosíntesis se optimiza más. Entonces, por ejemplo, en la fase de crecimiento, digamos, en cualquier fase del proceso de crecimiento de una planta, la radiación tendría un aspecto de este tipo, un poco más concentrada hacia los rojos y menos hacia los azules. Cuando estamos en la etapa de germinación, es al contrario, tenemos un poco más de emisión en los azules y un poco menos emisión en los rojos, pero siempre están presentes los dos grupos de longitudes de onda. Cuando queremos favorecer el desarrollo vegetativo rápido, entonces tenemos un espectro como de este tipo, ¿verdad? Cuando queremos favorecer la floración, este sería la composición espectral de la luz que debería producir la luminaria, que básicamente lo hacemos intercalando LEDs rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul en una luminaria. A veces se incorporan también LEDs de infrarrojos también para producir un cierto calor. Vamos a apurar un poquito acá, porque para no cubrir más o menos las necesidades. Ahora, si ustedes se fijaron en esta tabla que yo puse aquí, más atrás, al puro principio, que poníamos estas tres olas de la iluminación, poníamos otra ola que iba creciendo ahí como por detrás, que es la economía circular. ¿Qué es esto de la economía circular? Bueno, es el reciclado de las fuentes de luz, el reciclado de las fuentes de luz, que es un negocio que, por ejemplo, aquí estamos viendo las estadísticas para España de una empresa que se llama Ambilam, que es un líder en España en este tema, cómo ha ido creciendo el reciclado, no solo de fuentes de luz, lámparas, sino el reciclado también de luminarias. Y, por ejemplo, dice acá que se han recogido 2.709 toneladas de residuos de lámparas en el 2019 frente a 2.616 en el 2018, es decir, un 3.55% más. Pero en el caso de lo que son luminarias, el aumento fue de un 60%. Y ojo, esto es algo que vamos a tener que vivir en Costa Rica. Como estamos cambiando los sistemas de iluminación de fuentes tradicionales a LED, específicamente pensemos en el alumbrado público que hay en nuestras ciudades, tenemos todavía una base instalada de fuentes de luz de lámparas tradicionales muy grande. Y no solo de parte de las empresas eléctricas, sino que en proyectos privados tenemos iluminación de ese tipo. Bueno, ya estamos experimentando en el mercado problemas de suministro de repuestos, principalmente balastros para lámparas HID. Ya los almacenes eléctricos no quieren traer stock de ese tipo de repuestos. Entonces va a llegar un momento en que los desarrolladores de proyectos que actualmente tienen alumbrado con lámparas HID van a tener que cambiarse a LED. ¿Y qué va a pasar con todo eso, todo ese material que va a quedar obsoleto? ¿Cómo está el tema del reciclado? Este es un gran tema país. Yo sé que las empresas eléctricas han desarrollado sus propias campañas y tienen sus propias campañas de recolección, de reciclado de sus luminarias y de sus fuentes de luz, pero ¿y el resto qué? No, realmente yo no vislumbro ningún desarrollo en ese sentido. Ahora, otra particularidad específicamente que está impactando en el mercado de la iluminación es el uso de la realidad virtual como una simulación interactiva por computador, facilitando el proceso de diseño de iluminación. Entonces, por ejemplo, Signify acaba de desarrollar dos aplicaciones, la Philips Fashion Lighting y el Philips Urban VR, que son aplicaciones que permiten al usuario experimentar cómo se va a ver el entorno una vez que sea iluminado. Entonces son aplicaciones, como por ejemplo aquí vemos un caso en donde por medio de realidad virtual, el cliente final puede observar cómo se ve su tienda una vez que se haga una modificación del sistema de iluminación. O la otra aplicación que es urbana, es el Philips Urban VR, también nos va a permitir tener una idea de cómo se va a ver un determinado entorno una vez que cambiemos, actualicemos la iluminación, ¿verdad? Entonces, eso es una herramienta
la realidad virtual que se está utilizando mucho y particularmente lo que se llama la realidad aumentada también lo están desarrollando algunos fabricantes de luminarias para, como una herramienta más para ayudar a vender su producto. Vamos a mostrarles un pequeño video de esta fábrica española que se llama Stilus, que desarrolla una app para facilitar el proceso de comercialización de sus luminarias, sobre todo enfocadas hacia el usuario final. Vamos a verlo acá. Bien, 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 bien. Bueno, ya casi terminamos la presentación. Continuemos. Bien, entonces esa es otra gran área de aplicación. Y hay otra área de aplicación, tal vez no tan fuerte como estas que acabamos de hacer, pero también siempre sigue siendo, y es ahora para los que no sabían, los 19 de mayo de cada año, por declaración de la UNESCO, es el Día Internacional de la Luz. Este año hay un grupo que se llama Slow Light que tiró al mercado, digamos, al mundo, una propuesta, un manifiesto por una iluminación pública sostenible. Y esa es otra tendencia también, específicamente ya hablando en iluminación exterior y en espacios urbanos, que es la iluminación pública sostenida, que lo que busca es hacer una iluminación sostenible, razonable y que no afecte los entornos tanto, vamos a ver, biológicos del ecosistema, ¿no? Porque recuerden que los ecosistemas siguen funcionando en la noche, ¿verdad? Tenemos especies animales nocturnas, ¿verdad? Que siguen operando también y no tener cielos contaminados lumínicamente y otro tipo de contaminación lumínica que es la luz intrusa, que es cuando ya la iluminación urbana y vamos a ver, se transfiere o transgrede más allá de las ventanas de nuestros hogares y nos afecta a nosotros que estamos ahí en el cuarto, digamos, durmiendo. Entonces, todo esto también es una tendencia que se ha mantenido desde que se creó la ley del, ¿cómo se llama? El reglamento del cielo, que publicó el Instituto de Astrofísica de las Canarias hace algunos años y a partir de ahí pues ha mantenido esta tendencia. Quería mostrarles esta estadística que obtuve porque a pesar de que muy poca gente en Costa Rica conoce cuál es la cantidad de puntos de luz que tiene el alumbrado público. Esto siempre se lo presento a mis estudiantes en el curso de iluminación para que tengan una idea de la cantidad de puntos de luz. Y claro, esto hay que actualizarlo. Es de julio del 2019. ARECEP me suministró toda la base de datos de la cantidad de puntos de luz que tienen las empresas eléctricas. Entonces me ha parecido interesante mostrarlos, aunque ya tiene una actualización de un año, pero
Voy a tratar de conseguir los datos para verlos, pero nunca hemos tenido una idea de cuántas luminarias de alumbrado público hay en Costa Rica. Vean qué interesante, resulta que tenemos en el julio del 2019, teníamos 78.790 puntos de luz, de los cuales, perdón, mentira, estoy mintiendo, el total es 410.549 puntos de luz. Lo interesante es esto, de los cuales 19.2 eran LEDs. Claro, esto ha aumentado en el último año, pero no creo que haya aumentado significativamente, es decir, que no creo que tengamos ya la mitad de los puntos de luz LED, mentira. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay mucho que hacer todavía en el tema del alumbrado público, en el sentido de la actualización hacia lo que es LED, ¿verdad? Entonces, quise mostrarlo ahí porque me pareció muy interesante. Este cuadro nadie lo había presentado. Es un desconocido realmente para la mayoría de los ingenieros de Costa Rica, pero me pareció que sería muy interesante. Bueno, con esto básicamente termino la presentación. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero acá. Daniel, por si hay alguna pregunta por ahí. Claro, muchísimas gracias, don Manuel. Súper interesante la presentación. Principalmente, pues, nos gustaría, don Manuel, sabemos que el primer curso que vamos a lanzar en Electric se llama Fundamentos de Iluminación y va a ser impartido por usted. Y pues nos gustaría aprovechar estos últimos minutos para que nos haga una invitación, ¿verdad? Para que las personas, pues creo que con esta pincelada que usted nos dio, vemos la importancia, ¿verdad? De capacitarnos en esta línea y pues de repente nos puede hacer una invitación con unos pequeños detalles que podemos adquirir en ese curso para que pues la gente se motive a adquirirlo, a matricularse. Este curso empieza el 19 de este mes, van a ser 4 miércoles, pero me gustaría que usted nos hiciera una invitación, don Manuel, aprovechando que lo tenemos por acá. Claro, básicamente este es como el primer curso en donde vamos a crear los cimientos de lo que yo considero que un ingeniero debería tener sobre el tema de iluminación. Es decir, vamos a ver aspectos como, por ejemplo, el espectro de emisión de una fuente de luz, el espectro electromagnético. Este es un tema que en los cursos de iluminación normalmente se pasa por alto. Se dice, este es el espectro electromagnético, es esto, y está desde tanta longitud de onda hasta tanta longitud de onda y chao, y ya. Pero normalmente es un tema muy importante. En la mayoría de los cursos de iluminación no se le da la importancia y hay muchos comportamientos de las fuentes de luz que se explican a partir del espectro de emisión. Y hay aplicaciones como algunas que hemos visto acá en estos videos, en donde el espectro de emisión de la fuente de luz es lo más importante. Como por ejemplo el Human Centric Lighting, como por ejemplo la iluminación en horticultura, como por ejemplo la iluminación para desinfección con la banda ultravioleta C. Entonces, por eso es importante conocer ese tema. Otro tema, todo el proceso de visión. ¿Cómo es el proceso de visión? O sea, nosotros no podemos decir que sabemos de iluminación si no entendemos cómo es el proceso de visión y qué afecta el proceso de visión. ¿Cómo el sistema de iluminación puede afectarnos el proceso de visión? ¿Por qué vemos las cosas de los colores que son? El tema del color, que es importante también. ¿Cómo impacta el color en un diseño de iluminación a las personas que están dentro de determinado espacio? Otro, los diferentes fuentes de luz tradicionales, fuentes de luz de estado sólido, sobre todo, cómo seleccionar las fuentes de luz, cuáles son los criterios para seleccionarlas. ¿Qué debo yo tomar en cuenta para seleccionar una fuente de luz para un determinado proyecto? Luminarias, ¿cómo se clasifican? ¿Cuáles son las formas de clasificarlos? ¿Qué características tiene que tener una luminaria que va a estar en exteriores, que va a estar expuesto a los agentes la lluvia, el polvo o el vandalismo? Entonces, eso es muy importante. Fotometría, ¿cómo se interpretan las fotometrías de unas luminarias? También es muy importante. Otro aspecto, ¿cómo se mide la luz? Hemos detectado mucho desconocimiento en profesionales sobre las unidades de medida de la luz.
cómo interactúa la luz con los diferentes materiales, qué fenómenos se dan, qué importancia tiene eso en la iluminación. Todo enfocado, o sea, lo vamos a enmarcar como en primera instancia la teoría rápido, pero enfocándolo en aspectos prácticos, de tal manera que lo podamos aplicar en nuestro desarrollo profesional. ¿Eh? Bueno, sí, básicamente, Daniel, así como muy rápidamente explicado. Claro, gracias, don Manuel. Y creo yo para finalizar ahí, agregar que este sería el primer curso de otros cursos que tenemos planificados con usted, pero con este podríamos sentar las bases, ¿verdad? Para ir avanzando y profundizando en esta especialización que va de la mano con el nacimiento de este proyecto Inlectric, que es básicamente dar herramientas a los profesionales para que se puedan diferenciar en el mercado, ¿verdad? Ajá, iba a decir algo. Sí, más bien quisiera aprovechar a los que están viendo el video ahorita y los que en un futuro que se metan a la página, vean la grabación de este video, que nos pongan en los comentarios qué otros temas les interesaría que desarrolláramos cursos, porque a mí me parece muy interesante darle la oportunidad a los que nos están viendo de que nos hagan propuestas de cursos. Ya yo tengo más o menos unas propuestas de cursos, pero lo más interesante es que los que están viendo este video pues nos compartan en los comentarios o en el chat qué les gustaría, qué otros temas les gustaría que abarcáramos en la plataforma. Eso sería. Claro, claro, así es. Yo creo que con esto finalizamos. Ahí está la plataforma por si tienen consultas sobre este curso. Podemos enviarles el documento donde viene toda la motivación, el contenido, el costo. Y principalmente, don Manuel, realmente agradecerle a usted por confiar en Inlectric y acompañarnos hoy. Y yo sé que usted está apuntado con todo esto. Entonces, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy. Buenas noches y les agradecemos por acompañarnos. Buenas noches. Pura vida. Gracias. Hasta luego.